Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Cátedra Sarastica. Mi nombre es Roberto Bautista y hoy nos acompaña, como solemos tener, una compañía de lujo. En la tarde de hoy quisiéramos recordar un acontecimiento verdaderamente increíble que sucedió hace unos 50 años. En 1971 en el Teatro Nacional se estrena una obra que sin mayores pretensiones llegó a convertirse en muy poco tiempo en una de las obras más importantes y más reconocidas de la dramaturgia costarricense. Al punto que en el año 1975 esta obra se convierte en la edición más vendida de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Entonces, para eso hemos tenido el placer de convocar a tres protagonistas de aquel momento. Me refiero a doña Eugenia Chaverri, a don Bernal López y a don Agustín Acevedo. Ellos tres nos acompañarán hoy y tendremos también la grata compañía de Juan Carlos Calderón, quien será el moderador de este maravilloso conversatorio. Sin más preámbulos, cedo entonces pues el micrófono a nuestros colegas para dar inicio a este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. A nombre de la Cátedra Sarastica, queremos reconocer este esfuerzo que están haciendo nuestros invitados para compartir un periodo glorioso de nuestro teatro, el aniversario de una de las obras que se han convertido en un ícono, emblemáticas del teatro costarricense, como Las Fisgonas de Paso Ancho, de don Samuel Robinsky, dramaturgo costarricense, uno de los dramaturgos más importantes en el decenio de los 70, 80, 90. Don Samuel, con su crítica mordaz, con su crítica dirigida hacia sectores específicos de la población, nos presenta un mundo maravilloso, un mundo alojado en la Costa Rica de principios de los años 70, una Costa Rica que despuntaba en un paradigma económico diferente del que se había estado viviendo y en un despertar de la cultura en Costa Rica, ¿verdad? La creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la creación de la Compañía Nacional de Teatro, en esos años también la fundación de la Escuela de Arte Dramática de la Universidad de Costa Rica en 1968, 73, la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional, el Conservatorio Castella y posteriormente en 1977, si más no me equivoco, el Taller Nacional de Teatro. Todas instituciones oficiales del Estado costarricense que de alguna manera presentaron una propuesta diferente, una propuesta profesional, una propuesta que enriqueció el panorama cultural costarricense, convirtiéndolo en una de las edades más gloriosas hasta este momento del teatro costarricense de los años 70. Hoy compartimos esta experiencia hermosa. La obra sucede en un barrio josefino, así que a 3 kilómetros al sur de la San José de los 70, que pudo haber sido cualquier barrio capitalino, incluso provincial, porque don Samuel Robinsky se basó en un acontecimiento que salió una noticia en ese momento en la prensa sobre un acontecimiento que sucedió en Punta Arenas. Entonces la identificación del pueblo costarricense con la obra pues fue muchísima. Tanto en el 2016 el Teatro Nacional con la dirección de Manuel Ruiz se monta Las Fisgonas de Paso Año nuevamente en el escenario teatral costarricense de los 2000, y antes de eso, durante ese estreno de 1971, julio de 1971, a agosto del 2016, la obra se ha representado infinidad de veces en todos los escenarios posibles, tanto aficionados como profesionales, como semiprofesionales, ha servido de ejercicio escénico para diferentes propuestas de estudiantes de teatro. En fin, es una obra importante para ese recorrido que hacemos del teatro costarricense. Hoy acompañados por tres de los protagonistas de esas funciones, Bernal López, que nos acompaña acá, actor en ese momento también, Agustín Acevedo Vargas, no más me acuerdo, Vargas, Agustín, actor del teatro costarricense, ha librado infinidad de batallas
hasta la fecha todavía sigue manteniendo una vigencia importante, no solamente en el teatro, sino también en otros medios. Y la emblemática Eugenia Chaverri Fonseca, que también una actriz, directora, profesora de teatro, que ha marcado muchas generaciones de gente de teatro en Costa Rica y que hoy tenemos el gusto de tenerlos justamente a los tres compartiendo y hablando de esta hermosísima experiencia para que nosotros tengamos una imagen mucho más exacta de lo que era ese teatro de los años 70, cómo despuntaba y qué pasaba con la obra de don Samuel Robinsky. Entonces les damos la más cordial bienvenida a este escenario. Yo quisiera, presentando poquito a poco, antes de darle la palabra a mis interlocutores, el elenco que conformó en 1971 ese primer montaje, ejecutado por estudiantes de teatro de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Doña Herminia, en el papel de Doña Herminia, lo hacía Olga Zúñiga, otra personalidad realmente importante para el teatro costarricense. Desafortunadamente, en 1977, Olga Zúñiga con Jorge Valeperas y también Eugenio Arias sufrieron un fuerte accidente en Panamá y en 1977 fallecieron los tres y la esposa de Eugenio Arias, también una norteamericana, falleció. Entonces, Olga también trabajó mucho tiempo de ese lapso, de esa primera parte de los años 70, activamente en el teatro costarricense, trabajando con los Marcelo Gaete, con Sara Astica, con Lucho Barahona, con Daniel Gallegos, una actriz y profesora también de la escuela que despuntaba un enorme talento. Ella hacía el papel de Doña Herminia en ese momento. Doña Carmencita era interpretado justamente por Eugenia Chaverri, que tenemos acá con nosotros compartiendo. Doña María Elena era Anabel Ulloa, una actriz que también se mantiene vigente, no solamente en teatro, sino también en cine. Actualmente el vendedor lo hacía Luis Muñoz, el guardia civil, ni más ni menos que nuestro invitado especial hoy, que es Agustín Acevedo, el capitán Cordero, también nuestro invitado de lujo, Bernal López, entre ellos dos hacían la fuerza pública, también el radioperiodista, que realmente se ganaba muchos aplausos durante las presentaciones, Alejandro Herrera, el guardia rural 1, Raúl Hueso. Me imagino que Raúl Hueso, ya ellos me lo aclararán, será Hueso Córdoba, que también hizo radio, no sé, quisiera preguntárselos. El guardia rural 2, Arnoldo Rodas, el bombero 1, Ingo Nihaus, pareja también de doña Anabel Ulloa en este momento. El bombero 2, Willy Montero, profesor de la Universidad de Costa Rica de Artes Plásticas, de la cátedra Amiguetti, una cátedra hermana de la de Sara Astica, con 40 años de trabajar en la universidad, don Willy Montero, que también participó en el montaje. Toñita lo hacía Leticia Castro, también estudiante de Artes Dramáticas. Doña María Olga Marta Barrantes, que en paz descanse, una profesora de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica de apreciación de teatro y taller de teatro, una de las primeras graduadas con título fuera del país, con una maestría en Kansas, una maestría en teatro, y Hernán, que lo hacía don Hernán Camacho. En la escenografía y la realización, Rudolf Wedel, que desafortunadamente dejó de compartir con nosotros el año pasado y que también a él le rendimos el homenaje respectivo de ser una de las figuras importantes del teatro en todo el apoyo de la fotografía, de la plástica. Rudolf se hizo presente en varios montajes y compartía muchos lugares comunes con el medio teatral costarricense. El vestuario lo hicieron Fernando y Lidiet Sánchez,
Las grabaciones se realizaron en Radio Universidad de Costa Rica. La partitura musical a Mario Alfagüel, que también fue estudiante de este grupo talentoso, un grupo emblemático, un grupo fundacional de la Escuela de Artes Dramáticas, dirigidos extraordinariamente por don Alfredo Catania Rodríguez. Don Alfredo, uno de los directores, si no, para mí, para mi criterio, uno de los más reconocidos, de los más laureados, de los más talentosos directores que hemos tenido y que hemos compartido desde Argentina para Costa Rica, realmente con mucho talento y mucha disciplina profesional. También estuvieron presentes en la interpretación y ejecución de la balada Carlos Soto. Las luces y el sonido estuvo también a cargo del maestro Rudolf Bedel, y la coordinación y la difusión de este montaje que se presentó en diferentes colegios y después en un primer montaje en el Teatro Nacional, en un festival centroamericano de teatros universitarios presentado en el Teatro Nacional, Remberto Chávez, que fue el productor, lo que se podría decir ahora como el productor, el que coordinaba las funciones. Remberto, extraordinario director del teatro costarricense, en este momento retirado, pero que realmente le debemos montajes espectaculares, tanto del teatro, de la Compañía Nacional de Teatro, como el Teatro Independiente y otros espacios teatrales costarricenses. La asistente de dirección no es ni nada menos que Gladys Catania, extraordinaria, también, que además, tanto Gladys Catania, en ese momento, ahora es Gladys Acebal, pero en ese momento Gladys Catania y el director Alfredo Catania fueron los primeros profesores de teatro del departamento de la Escuela de Artes Dramáticas de 1968 a 1972, más o menos. Fueron los profesores en donde se sostuvo realmente los trabajos en actuación de los noveles estudiantes que estaban matriculados desde 1968 en el departamento primero y la escuela luego en 1970 de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Este era un elenco maravilloso, un elenco que también ha demostrado a través del tiempo su permanencia en el teatro, su trabajo señero en el teatro. Eso es muy importante porque después de muchos años ellos siguieron trabajando, siguieron presentando sus producciones, sus creaciones, su talento, lo disfrutaron en otros montajes los costarricenses. Quiero darles primero la bienvenida a cada uno de ellos, agradecerles este espacio y empecemos. Ustedes me dicen, esto es un conversatorio, a través de este espacio queremos recoger anécdotas, experiencias y de cómo ustedes se miraban y se miran ahora en ese tiempo. Entonces empecemos, si quieren, por don Bernal. Bernal, este es tu espacio, podés dar tus primeras impresiones para ir calentando y poco a poco vamos definiendo un camino. Bernal, si nos podés quitar el micrófono, o Pablo, que lo pueda quitar desde ahí, porque no le escuchamos en este momento. Vamos a ver quién tiene el micrófono ahí. Ahí está, Bernal. Perfecto. Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, primero agradecer a ustedes, a Juan Carlos y a esta cátedra Sarastica sobre esta conmemoración que yo creo que tiene una gran trascendencia para el teatro costarricense y especialmente para el teatro universitario. Considero que la realización de la obra de Paso Ancho, dirigida por Alfredo Catania y muy de cerca por don Samuel Ruiz, que constituyó un momento muy importante dentro del desarrollo del teatro costarricense, y motivados también por la política universitaria de extender las actividades
artísticas y actividades teatrales, en especial a las comunidades, fue algo muy novedoso y que caló muy hondo en la sociedad costarricense. Yo creo que esa experiencia que tuvimos los compañeros, hoy nos acompaña Eugenia y Agustín, fue para nosotros muy importante, y la experiencia como alumnos de la escuela fue algo que nos dejó una profunda huella a través del tiempo. Yo considero que el grupo que tuvimos nosotros fue un grupo que hizo una obra con un trabajo de equipo muy importante. Todos los papeles ahí que se desarrollaron, todos los compañeros que hicieron diferentes papeles en la obra, tuvieron una mística de trabajo envidiable, y eso se reflejó en una obra que en la presentación, por ejemplo, en la Escuela Haití, tuvo una enorme repercusión comunal. Por ahí se mencionó, y la menciona Alfredo Catania en una de sus obras y en uno de sus escritos, la presencia en un momento, creo que fue en la Escuela Argentina, la llegada del presidente Figueres a ver la obra. Y el lleno que se produjo en la Escuela Haití, que luego también se reflejó en la Escuela Argentina, fue un motivo especial para que el presidente, que por diferentes motivos no pudo llegar a tiempo a ver la obra, tuviera que ver la obra sentado ahí en el piso de la escuela, en una manifestación muy importante de apoyo para las actividades culturales, para la actividad teatral, que luego se delegaría en su gobierno, con la importancia de la obra que él tuvo en el desarrollo de por ejemplo, la Sinfónica y todo el Ministerio de Cultura. Yo creo que luego la presentación que se hizo en el Teatro Nacional fue también muy importante para la representación estudiantil universitaria de Costa Rica, y fue muy elogiada la presentación en esos momentos, y que más adelante, con la participación del grupo en el museo al aire libre, Teatro al aire libre, fue algo también de un gran impacto para la gente que tenía pocas posibilidades de ver teatro en esta forma. Me parece que uno de los grandes logros de la presentación de las Fisgonas en cierto momento fue ese, que inició el camino para el desarrollo de un teatro más, más popular, entre comillas, más comunal, más de barrio, y que luego con la Compañía Nacional de Teatro y los programas de promoción se logró un gran desarrollo del teatro en las comunidades, en los barrios, en las diferentes comunidades del país, y tuvo un gran apoyo. De ese trabajo, lógicamente, las figuras de Paso Ancho tuvieron un gran impacto, fue representada muchísimas veces, por ejemplo, en las comunidades en que participamos, concretamente, digamos, en los que yo tuve participación en colegios como el Colegio Señoritas, en Costa Rica, hicimos 2 o 3 representaciones, en Cristo Rey, en diferentes comunidades en las cuales participamos. La obra fue representada en todo el país, y eso le dio un gran auge a la obra en general. Así que para mí es muy satisfactorio estar con ustedes compartiendo este momento, que para mí tiene grandes recuerdos y una participación muy importante en ese momento dentro del teatro universitario de Costa Rica. Gracias. Muchísimas gracias, Bernal. Sigamos con esta parte introductoria para después entrar un poquito más en detalles. Hay un detalle importante que acabas de mencionar, que es la presencia del presidente, nada menos ni nada más que el presidente de la República, sentado en el suelo viendo la obra. Yo tuve la oportunidad de estar en Gulliver Dormido, en otro montaje que se hizo después, al que también asistió
don José Figueres, en donde se acostumbraba. La otra vez escuché a Óscar Castillo diciendo que en el festival del aire libre, que organizado por la Compañía Nacional de Teatro, llegaron a un estreno 42 diputados de la República, llegaron 3 ministros, llegó el vicepresidente. O sea, había una efervescencia por el teatro como nunca hemos visto más de parte del gobierno de la República, del Estado costarricense, que además lo promovía, pero que también lo acompañaba, no lo dejaba solo, y menos en tiempos de crisis, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta parte introductoria, quisiéramos escuchar a Agustín Acevedo. Agustín, ¿cómo fue tu experiencia en ese montaje de 1971? ¿Me oye? Sí, perfecto. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. Bueno, es que esta obra yo la quiero mucho porque fue mi primera obra, mi debut en el teatro, 1971. Pero es que en ese tiempo había una atmósfera, un ambiente que era increíblemente... Estaba bajo el lema de Pepe Figueres que decía: ¿para qué tractores sin violines? Entonces había una atmósfera muy alta ahí, como dice usted, a nivel de gobierno, del gobierno de Costa Rica. Entonces, el teatro de Costa Rica antes existió, pero era poco teatro y poca gente lo que lo hacían. Aquí con las figuras de Paso Ancho entra la canalla y llega el pueblo al teatro. Ahí empieza el desborde, ese como un bim bam del teatro costarricense. Ahí se extiende por todo lado, ¿va? Ese mismo día, en el estreno, yo era policía. Y era tanta la gente que quería entrar ahí que había unos desórdenes. Entonces me mandaron a mí como policía ahí a poner orden en la entrada. Y después ese otro comentario suyo del presidente de la República sentado en unos periódicos viendo la obra. En el mismo momento que la estábamos dando, también la estaban transmitiendo por radio, en Radio Monumental. Al día siguiente, toda la obra fue publicada en un periódico. Entonces esa obra empezó muy arriba. Usted lo dijo, que fue uno de los libros más vendidos, pero en el siglo XX está catalogado como el libro más vendido de todo el siglo XX. Después de esa obra, ¿dónde no la han montado? ¿Quién no la ha montado? En comunidades, en fábricas, en pueblos, en todo lado está esa obra. Entonces, es una obra y es una obra tan sencilla, tan simple, tan pequeñita, porque ese dramaturgo es un dramaturgo que también escribió El martirio del pastor, que es una obra ya de mucho peso, de mucha estructura. En cambio, esa obra era muy sencilla, muy simple, pero qué éxito tuvo, qué increíble, que todavía hace poquito la montaron en el Teatro Universitario. Ese mismo año también nosotros ganamos el Premio Nacional como Mejor Grupo. Era el grupo estudiantil, pero se ganó el premio al Mejor Grupo ese año. Entonces es una obra que ha dado tanto, pero tanto, es tan bonita, sí, y qué bonito que hiciéramos esto, y son 50 años ya de tanta, porque no le digo, fue un bing bang del teatro. Desde entonces el teatro se extendió más, que la Compañía Nacional se creó, también el Ministerio de Cultura se creó en ese tiempo, la Compañía Nacional se creó en ese tiempo, inmediatamente se crearon un montón de promotores por todo el país. Entonces había promotores en todas las provincias de Costa Rica. Entonces el teatro se extendió por todo lado. Fue un bim bam legítimo. Y aquí estamos recordando ese bim bam. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Y Eugenia, tu apreciación como profesional del teatro costarricense sobre ese montaje en específico y sobre ese momento que estaba viviendo Costa Rica. A ver, sí, Las Cigonas marca un cambio
yo creo que bastante radical en el teatro que veníamos viendo. En ese momento en la Escuela de Artes Dramáticas el presupuesto de teatro universitario se manejaba totalmente diferente, era realmente para, digamos, para los profesionales, y llamaban lógicamente, pues cuando necesitaban gente más joven, pues alguno que otro estudiante. Una de esas fue, como vos bien lo dijiste, Olguita Zúñiga, porque era una mujer, una actriz extraordinaria. A mí siempre me llamó la atención que Olguita era muy menudita, muy chiquitica, muy flaquita. Se subía al escenario y se hacía inmensa. Realmente fue una pérdida muy, muy dolorosa para su familia, para nosotros los compañeros y para el desarrollo del teatro. Lo mismo Eugenio Arias y Jorge Valdeperas, un historiador también que dejó un librito pequeño, pero de esos que hay que leer en el paso por la vida. A mí entonces, digamos, a nivel del desarrollo de la Escuela de Artes Dramáticas o de la universidad, yo creo que es importante porque estando Alfredo ahí y habiéndose iniciado ya, teniendo 2, 3 años la Escuela de Artes Dramáticas de estar ahí, Alfredo insistió en que ese presupuesto debía asignarse cierta parte a la escuela para que el estudiantado pudiera irse fogueando y también hacer tipos de montajes que permitieran ese desarrollo a nivel del país y no necesitaran una gran escenografía o algo muy pesado como el teatro que estábamos acostumbrados a ver, un teatro, digamos, más europeo. Habían obras costarricenses, pero de una temática, de la problemática cotidiana, difícilmente, o no recuerdo yo que hubiera algo como realmente empezó siendo Las Figonas. Entonces, en ese sentido, para la escuela fue importante, porque Las Figonas de Paso Ancho abren y dividen ese presupuesto universitario en 2 presupuestos. El de la escuela estudiantil universitario, después ya va teniendo sus transformaciones, y el otro que era, digamos, más profesional. Eso por un lado. Por otro lado, eso va combinado con que Alfredo quería en buscar un teatro un poquito más popular. Las obras, bueno, don Beto tenía pues obras también con un corte, digamos, popular, Daniel más intelectual, pero Pato quería todavía algo más cercano al pueblo costarricense. Entonces, él, no sé ahora a través de qué periódico o cómo lo hizo, un llamado a los dramaturgos de la época para que escribieran una obra para los estudiantes de teatro. Si mal no recuerdo, Alfredo me contó que solo llegó una de Samuel Robinsky, Las Figonas de Paso Ancho, que como lo dijo, creo, Bernardo Agustín, ya no sé cuál de los dos, venía y se inspiró en una anécdota de periodística. Cuando a nosotros nos llega el texto, eso era lo que te quería contar, no se llamaban ni María Elena, ni Carmencita, ni Herminia. Los demás eran soldado 1, soldado o policía, el capitán Cordero, guardia civil, o sea, no tenían nombres. No sé si todos, pero la madre, la hija, el marihuano, ¿verdad? Entonces, por lo menos, en el caso de nosotros, las 3 Figonas, me veo sentada en el aula de artes dramáticas, bueno, ahora de Bellas Artes, cuando empezamos con una lectura, y entonces éramos Fisgona 1, Fisgona 2 y Fisgona 3. Entonces nos asignamos un número. Yo fui la 2. Entonces, todos los textos que se referían a cuestiones religiosas se lo íbamos dando a la 2. Todo lo que era textos como de divinas y de cosas así, doña Herminia. Y la que era como la fanfarrona, la dueña de eso, como ¿qué sería? Bueno, esa era la 3, que era Anabel. Entonces, así quedaron
Así, digamos, se llegó a limar o estereotipar bien cada uno de esas tres fisgonas. Entonces yo era Carmencita, que quedé como la religiosa, y entonces ahí fue donde me pusieron el hábito del Carmen como vestuario. Que hablando, digamos, de esa identificación que se logra con el público, así como a Justín le pasó que mire señor, vaya a poner orden, resulta que la obra la llegamos a dar una vez al psiquiátrico. Estaba en ese entonces a la par del Hospital Nacional de Niños y se va poniendo una enferma furibunda conmigo. Me insultaba desde la platea porque era una persona muy religiosa. Entonces, no sé si eso fue correcto o no, ¿verdad? No fue una experiencia que uno diga qué maravilla, pero por lo menos hoy la cuento como algo inesperado que nos sucedió, pero para indicar, digamos, el grado de identificación que podía tener la gente con la obra. Yo guardé todo desde hace 1000 años, ¿verdad? Porque son 50 años, y sí, yo no sé si se puede, pero aquí tengo, y quería entonces rectificarles una cosa: la Fisgona no se estrena en el Teatro Nacional. La Fisgona se estrena hoy viernes aquí, espérate, en el estreno nacional de la Fisgona fue en Paso Ancho. No fue en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional se lleva las Fisgonas ese mismo año que sucede el primer Festival Centroamericano de Teatro, donde a nivel de teatro universitario profesional se presenta la cegua, que nosotros participamos también todos como pueblo. ¿Te acordás, Agustín? Yo no sé, no sé si Agustín participó, hace así la cabeza para saber si participaste. Como teatro estudiantil, las Fisgonas de Paso Ancho. Voy a mostrarles aquí, yo no sé si se ve, pero aquí está Olguita Zúñiga conmigo, Olguita y yo. Está también, déjame ver, aquí está todo el elenco. Espérate para ver si se ve. Espérate para ver cómo está aquí. No, qué difícil poner esto. Ahí, ¿verdad? Ahí se ve más todo el elenco. Ahí está Anabel, ahí está Olga Marta. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, las Fisgonas en realidad sí marcó un hito increíble. Cuando nos llevan al museo, de ahí el museo, si recuerda, bueno, no sé si los otros seguro todavía no habían nacido, de ahí tenía capacidad para 1000 personas, cuando no estaba en la parte de abajo, sino en el sector de arriba. Y de ahí se daba a teatro lleno. Era increíble. Cuando las Fisgonas, antes de ese último que mencionó Juan Carlos, que lo montó Manuel Ruiz, unos años después, que ahí no recuerdo fechas exactas, Alfredo la monta en la carpa. La monta en 2 oportunidades. Ya Olguita había muerto, entonces yo paso a ser Herminia y Cinia Villalobos toma el papel de Carmencita, de hábito. Y Anabel, que en una época estaba en Europa, Ana Poltronieri reemplaza a Anabel en María Elena. Después se quita y Alfredo la vuelve a montar. En esa yo vuelvo a hacer cambios que habían, ¿verdad? Vuelvo a hacer Carmencita y Marbella Martín hace de Doña Herminia. Ahí todavía yo creo que estaban Leticia y Olga Marta y no recuerdo. William Zúñiga reemplaza a Bernal y ya los demás ya no me acuerdo a quién reemplaza a quién. Pero entonces ahí se montaron 2 veces más. En el 2001, que se cumplen los 30 años,
como es 71 al 2001, me piden a mí que dirija Las Figonas. Ese reto, ahí no actué, pero también de ahí participé como directora. Ese fue un reto increíble para mí, porque la buena dirección de Alfredo, la fama que tenía Las Figonas de Pasoacho, se convirtió en un reto. Yo no podía bajar el nivel, pero no podía imitar a Alfredo. Y ya habían pasado 30 años, entonces también habían cambiado las cuestiones digamos, ya estaba metida la televisión mucho, entonces ya usar solo el locutor, no, ya tendría que pensarse en las cámaras. También era cuando creo que fue el presidente Rodríguez que metió los policletos, que los policías anduvieran en bicicleta, entonces yo metí el policleto. Ahí la hice con Marcia Saborío, que también tenía una foto muy bonita, pero no la tengo aquí. Entonces, y con esa fuimos a España, a un festival de Cádiz, que quizá tal vez fue reconocida como digamos, como el conventillo, le llamaban ellos, que en todo el país existe, ¿verdad? En Europa y como en México hay esos conventillos de todo el mundo, a pesar de que en un festival pues generalmente van opciones más bien menos conservadoras y más, digamos, de búsquedas nuevas de teatro. No sé qué más decirte. Para mí, y me pasaba siempre con Alfredo, es decir, yo no sé qué tiene la obra, yo no sé si en estos momentos los millennials la ven y se podrán reír o no, pero yo la veo, la he hecho cientos de veces y me sigo riendo, porque no sé por qué, pero me da mucha risa no sé, tiene un sabor realmente muy especial para nosotros. Sí, y Eugenia, un sabor muy especial que arrimó, que acercó a mucha gente a ver el teatro. Me imagino que muchos no, y muchas no, era extraño ir al teatro en ese momento, aunque ya la actividad teatral en el país estaba desarrollándose desde los 60, el Teatro Arlequín, el Teatro Universitario, el Teatro de la Prensa, La Máscara, el Teatro de la Caja Costarricense de Seguro Social, el grupo israelita, el Líder Theater, y otros grupos y otras manifestaciones teatrales en colegios, en escuelas, pero no habíamos logrado dar un paso más allá. Este acercamiento que se hace a un público que estaba ahí y que me imagino que hasta en buses iban a ver la obra al museo y a donde se presentara, a los colegios, ocasionó como realmente un ambiente teatral maravilloso para que después vinieran otros montajes, otras obras, otras direcciones, otras actrices, actores, que realmente se consolidara un camino del teatro costarricense que hasta la fecha todavía estaba muy disperso y no habíamos logrado tener esa sensación de que el teatro iba mucha gente casi masivamente a verlo, no es decir, 1,000 personas, 700 personas. Era en el antiguo museo, al teatro al aire libre, en lo que es el Mariposario ahora, no es la parte de abajo, porque la parte de abajo también. El Mariposario se hizo después, porque estábamos destruyendo los jardines de arriba. Pero cuando no sé cuántos cabían en el Mariposario, pero en la parte de arriba sí cabían miles. Creo, si no me equivoco, se podía llegar a 1,000. Ahí hubo mucho la compañía, don Esteban montó Tierra Baja, se montó el Círculo de Tiza Caucasiano. En fin, después ya se hizo ya más formalmente el de abajo. Pero dijiste algo importante, creo yo, y es que sí debe haber sido, yo no te lo pongo como una cosa drástica, pero sí tiene que haber sido una llave importante, porque Las Figonas se estrena en el 71 y ya en el 73, yo misma como estudiante, ya entramos con Tierra Negra, ya hay otros grupitos, entonces
sí es un momento, se forma el grupo, bueno, de Tierra Negra, que fue anterior en Función para Butacas con Sergio Román, que también se daba en parques y así. Entonces, sí creo que fue, como vos decís, una llave importante, tal vez no muy consciente en ese momento, pero sí para todo lo que se vino de ahí en más, como teatro popular. Y Bernal y Agustín y Eugenia, la obra, digamos que puede ser, pareciera un juguete cómico, sardónico, que con sátira se desarrolla, pero también tiene alguna cuota, un contenido importante, hay una crítica importante hacia los medios de comunicación, la tergiversación de las noticias, lo que pasa ahora, ¿verdad? Que alteran las noticias, las cambian. En ese momento el periodista, radioperiodista, informaba a veces o exageraba las cosas que pasaban, y el espectador tomaba conciencia de eso. Igual había drogadicción, violencia intrafamiliar, o sea, habían temas que, si bien no se desarrollaron del todo, también tenían su contenido social muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué les parece a Bernal y a Agustín este planteamiento del texto, que no era tan inofensivo, pareciera inofensivo, pareciera que solo nos sirve para entretenernos, pero había por debajo, y me imagino que asociado al talento de la dirección de Alfredo Catania, se lograban cosas importantes a nivel de contenido también. Agustín, ¿podés quitar el micrófono? Ya. No, sí, yo pienso que sí, que era una obrita muy sencilla, muy simple, pero cuestionaba y criticaba a todas las instituciones, los bomberos, por ejemplo. Recuerda los bomberos que van a apagar el incendio y sale un chorrito chiquitico de agua. Y a los policías también, y al periodismo. Entonces es una crítica también a la violencia familiar y todo. Es una crítica a toda la sociedad y a las instituciones del Estado, y también bueno, sí, fue una crítica totalmente, sí, siempre se criticó toda esa gente, y ahí estuvimos, sí. Sí, porque digamos que sí había una sensibilidad social que advertía eso. O sea, yo creo que la obra divertía mucho, hacía pensar algo también de lo que estaba pasando en ese momento con esas instituciones de que hablas, pero también me imagino que al espectador le daban ganas de ir a verla otra vez y de ir a ver otras obras después. Sí, esa obra fue increíble porque la gente gozaba tanto, se reía tanto, entonces ahí empezó el interés de sobre todo el pueblo, porque como decía, antes había teatro, pero era como una cierta élite, unos ciertos grupos, no llegaba como decir al pueblo. En cambio con esta obra sí se llegó al pueblo, y de ahí no paró, porque no le digo, la Compañía Nacional del Teatro también se fundó en ese tiempo, el Ministerio de Cultura se hizo promotores por todo el país, por todas las provincias había un promotor haciendo teatro. Entonces eso fue un boom demasiado grande para nosotros. Después el ambiente, no digo, nosotros los primeros que llegaban a saludarnos, y era el presidente, imagínense. El presidente, como llegaba el presidente, también llegaban ministros y diputados. Entonces, qué ambiente había en ese tiempo con esa gente, que ahora sí un poco con que hubo la pandemia y todas esas, al arte en general y al teatro se le cuestiona un poco, se le menospreció un poco. Y entonces nosotros teníamos en ese tiempo, más bien estábamos en el limbo, en lo máximo, con toda la gente carga, como dice. Sí, no, era una obra crítica, bastante crítica. Claro. Bernal, vos contás que también en el colegio, en el Liceo de Costa Rica, la obra se montó también. ¿Cómo fue esa experiencia con estudiantes, ya no con actores ni estudiantes de artes dramáticas, sino con actores?
digamos, aficionados al teatro y con jóvenes en el Liceo de Costa Rica. Si podés quitar el micrófono, Bernal. ¿Así me oyen? Sí. Sí, no, fue algo muy importante. Los estudiantes aceptaron muchísimo. Me tocó montar ahí con las muchachas del señoritas y el liceo, y también más adelante Nuestra Señora de Desamparados también. Y fue una obra que tuvo mucho impacto. Por ahí, bueno, me tocó trabajar con en ese tiempo, un poquito más allá, con personas que luego se dedicaron al teatro y que ustedes conocen como Rafita Flores y Arnoldo Ramos, ¿verdad? Que comenzaron ahí sus primeros pasos en esos grupos. Y en realidad se hizo un trabajo muy interesante y fue muy acogida por los estudiantes, porque la oportunidad de leer la obra era importante para todos y los estudiantes, pero verla ya en una puesta en escena para ellos fue algo muy significativo, y participar como actores también, ¿verdad? O sea que la obra también la montamos en Cristo Rey y en otras comunidades también, con la misma situación y el mismo interés de las comunidades y de los estudiantes por presentar esa obra. Yo quería más o menos, a ver si Agustín se acuerda de lo que le voy a mencionar en estos momentos, a ver si se acuerda. La entrada del Capitán Cordero a escena. No se lo va a decir, no solo se acuerda. Calma, todo el mundo, que la autoridad ha llegado. ¿Cuál es el lugar donde ocurren estos nefastos hechos? ¿Quiénes los producen? Calma, porque la sociedad lo necesita. ¿A dónde caerá el peso de la ley? Esa es la introducción del Capitán Cordero. Y bueno, para la gente era un impacto ver la autoridad llegando a escena. Bueno, Agustín, que entró inmediatamente después, ¿verdad? A poner orden ahí en la comunidad, y lógicamente era la autoridad llegando al barrio y poniendo orden. Y a mí me pusieron una panza postiza que me daba una fisonomía muy especial a la hora de entrar en escena. O sea que Agustín se acuerda muy bien de eso. Yo creo que, hablando de esos uniformes, si no me equivoco, esos uniformes nos los prestó la Fuerza Pública. Yo no recuerdo bien, creo que no los hizo la doña Ibet, sino que directamente nos los prestó la Fuerza Pública. Y fue algo impactante esa entrada. Lo mismo me estoy acordando aquí de nuestro querido amigo Alejandro Herrera, con esa entrada como radioperiodista, que era algo para mí impactante. Y Alejandro hizo un papel extraordinario, ¿verdad? Como periodista, ¿verdad? Aquí tengo una escena, bueno, un diálogo que habla, por ejemplo, de radioperiodista hablando, ¿verdad? Aló, nuevamente con ustedes, gentiles radioyentes. El espectáculo es dantesco. Las llamas han empezado a invadir el vecindario. Resulta difícil respirar, y ahí Alejandro respiraba, tosía. El agua se ha terminado y los bomberos han pedido refuerzos a la central. Mientras esperamos el agua salvadora, hacemos un paréntesis para comunicar a las familias Rodríguez y Benavides, que se encuentran en 5 esquinas, que Julio y Roberto están bien y que no hay motivo para preocuparse. Las autoridades siguen en sus puestos y los vecinos a la intemperie. Recuerden que mañana estaremos en el Estadio Nacional transmitiendo el gran final del campeonato entre los equipos Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. Sintonice Universal, la preferida. Bueno, esta era parte de la entrada de unos diálogos del periodista, que era algo impactante para lo que en ese momento se producía. Y lógicamente que al haber comenzado la televisión, la radio siempre tuvo una gran trascendencia para la gente, y la importancia de la radio. Y los periodistas se daban muchas veces el lujo de exagerar o inventar muchas cosas que no estaban pasando. Por ejemplo, manifestar que se estaba quemando todo el barrio, no era una olla que se había puesto ahí, que había producido un poco de humo y que no producía nada especial en el barrio. O sea que por ese lado me parece que eso que se manifiesta de la crítica
tanto a los periodistas como a las autoridades, que ahora también tienen sus abusos muchas veces en las comunidades, es importante dentro de la obra y la sátira de que hacemos mención. Creo que Agustín se acuerda de eso también, ¿verdad? Así es. Muy interesante tu aporte a este conversatorio. Interesante, ¿verdad? Eugenia decía una cosa importante también, y es que, bueno, la obra también rotó, y entonces mucha gente, muchos actores y actrices también sustituyeron a otros, y ahí siguió presentándose constantemente en el decenio de los 70, inclusive de los 80. Creo que ha sido súper enriquecedor el panorama que nos han dado. Es una obra importante, es un ícono, como hay varios textos que han sido íconos del teatro costarricense, desde Magdalena hasta El martirio del pastor, por ejemplo. Y esta es una de las obras importantes, posiblemente tomando en cuenta que acercó al escenario teatral a mucha gente que estaba conviviendo en los barrios de San José, en los barrios de provincias también, que de alguna manera posibilitó que el Estado también se preocupara por este fenómeno. El Ministerio de Cultura, con los promotores culturales también que trabajaron en el decenio de los 70, fortalecieron esta parte fundamental del teatro, que es el público. Sin público no podemos hacer teatro. Y siempre hemos insistido en la importancia de estos textos, de estos montajes, porque también el texto es muy importante, pero la dirección, el enfoque del director, de la directora, en ese momento también ayuda muchísimo a esclarecer, a ampliar todavía todo el conjunto de signos que tiene una puesta en escena. Eugenia decía que sí, dijiste que Cinia Villalobos, que Ana Poltronieri, en fin, muchas actrices y actores también enriquecieron con su presencia los montajes, los diferentes montajes que se hicieron. Quisiéramos, para finalizar, que nos contaran algo, si tienen alguna cosa que se les quedó ahí de camino, que nos llevaran también a ese mundo de los 70, a esa Costa Rica, a ese San José de los 70. Lo dijiste muy bien, digamos, el texto se llama Las Fisgonas de Paso Ancho. Se estrenó en Paso Ancho, a 3 kilómetros al sur de San José, donde hoy es el distrito de San Sebastián, distrito 11º de la provincia del cantón de San José, con una población que ya ronda casi los 50,000 habitantes hoy en día. Me imagino que en esos días podían dar por los 15, 20,000 habitantes. Son barrios josefinos que estaban alrededor y que la obra trataba sobre esa problemática. Yo siento que hemos de alguna manera renunciado a ese tipo de escenarios, o nos han hecho renunciar a ese tipo de escenarios también, que son muy potables para el teatro y que nos acercan a un teatro costarricense más auténtico, un teatro que en realidad es importante para exportarlo al mundo. Es muy, muy valioso todos los aportes que nos dan autores extranjeros. Los textos que se han montado aquí han venido a enriquecer el fenómeno teatral, pero hemos abandonado esa parte de volver a esos, no sé si a los textos, porque hay mucha gente que está escribiendo, mucha gente joven que está escribiendo ahora, pero que realmente son temas que de repente se desplazan a otros intereses y no recogen, digamos, ese cotidiano costarricense de los barrios bajos, de los barrios de una clase media o que ha dejado de ser clase media para convertirse en una clase marginal en este país. Y creo que es importante de alguna manera retomar esa dinámica del teatro y ese punto de referencia para tratar de alguna manera de acercar a un público que también nos puede haber dejado o extrañar la presencia del teatro en esos lugares. Entonces, ¿Puedo hablar? Por supuesto, Eugenia, por supuesto. Mira,
Me gustaría dos cosas. Ahora menciono esto que estabas hablando. No, darle un reconocimiento aquí al autor, a Samuel Robinsky, en cuanto, digamos, así como en las Circonas, él se acerca a una población costarricense, hacer énfasis también en sus otras obras y muy especialmente en 1988 con El martirio del pastor. Este autor siempre estuvo comprometido con su medio. Nosotros no podemos hoy día abandonar, digo, tenemos que contextualizar esa época también. Era una época donde se luchaba mucho por una mejora en la condición social de las gentes, de los pueblos, de los lugares, ¿verdad? De los países. Con el perdón de los presentes hoy día, muy diferente digamos, a lo que tenemos hoy día, por ejemplo, donde interesa tanto, donde lo que más interesa es la persona, no se identifica con su pueblo, con nada, no ve los diputados, todos los políticos, todos trabajan para sí. En esa época, realmente se trabajaba para levantar a Costa Rica a una mejoría de todos los niveles. Eso no lo estoy viviendo yo hoy día. Me moriré en este otro ambiente tan nefasto. Que los señores presidentes y diputados estuvieran presentes. Yo recuerdo a don Oscar Arias en El martirio del pastor, don Pepe Figueres, que lo veíamos en esto. Bueno, ya ahorita no recuerdo, pero siempre asistían, pero no asistían para ir a sentirse importantes dentro del público. Iban porque reconocían en el arte un arma necesaria para el ser humano. Y en ese momento no solo lo que estaba diciendo, sino que la necesidad de expresión es parte de una identidad del ser humano que no puede callarse. Hoy día nos hemos alejado mucho de eso. Yo no quiero culpar a los jóvenes que están haciendo lo que pueden con las uñas hoy día en esta situación mundial que no es la mejor para vivir un joven. Se han tenido que ir mucho hacia el interior. Eso no es negativo, porque también uno tiene que irse hacia el interior, pero eso, en estos momentos, el contexto no está preparado. Entonces es casi lo que está sucediendo, me parece a mí. No quiero pensar que estoy en la verdad, simplemente como vieja de 77 años, me pongo a analizar un poco lo que sucede. Se están cuestionando la vida. Entonces, yo siento que hemos caído un poquito en la parte existencial. También, en este contexto, a nosotros nos toca una guerra fría, un blanco y negro. También se fracasó en ese blanco y negro. La vida tal vez no era como uno lo veía, ¿verdad? Todos nos vamos equivocando, pero se va como avanzando poco a poco. Hoy vivimos en la época del influencer, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto también afecta, lógicamente, todo es una retroalimentación al ser humano y entonces es muy importante innovar, pero se les olvida qué siente el corazón, porque hay que innovar. No sé si me salí, Juan Carlos, de lo para nada, de lo que querías, pero de ahí, lo bueno y lo malo de toda época, no podemos decir que hay que volver a la época de la Circona, ya no se volverá, el mundo es mutante, pero ¿cómo podemos volver hacia esa conciencia? El presidente asistía porque era una conciencia, porque sabía. Cuando vemos el martirio, cuando don Oscar Arias va al martirio del pastor y mucha otra gente, ya se estaba viviendo en Centroamérica una cosa terrible. Ahora también, pero ahora hay un individualismo
que responde a todo un desarrollo neoliberal extremo que estamos tristemente viviendo. Sí, sí, y que el teatro no es ajeno a estas fuerzas sociales que lo llevan a un lado y a otro. Yo coincido plenamente con lo que estás diciendo. Me encanta que lo estés diciendo en este momento. Creo que son voces autorizadas que tienen que decirlo. Los jóvenes se han sentido muy solos y más en este tiempo de pandemia. Ya casi llevamos 2 años y a partir de ahí los problemas, efectivamente, hay una mirada introspectiva. Coincido plenamente con vos. Que en algún momento tendrá que salir y tendrá que enfrentarse al otro y encontrar que los problemas del otro a mí me afectan, que los problemas en Afganistán de alguna manera van a repercutir en nosotros o están repercutiendo ya con las imágenes que vemos. Entonces, si eso repercute a tan larga distancia, ahora en el vecino, en el barrio, en la comunidad donde vivo, también van a repercutir. Otro montaje maravilloso, Eugenia, que es de don Samuel, y para él nuestro homenaje hoy, es Gulliver Dormido, que también provocó una conmoción a nivel político y a nivel social en Costa Rica, ¿verdad? O sea, me acuerdo ver la gente del programa de radio comandado por don Parmenio Medina, La Patada, sentarse en primera fila a disfrutar del montaje también dirigido por Alfredo Catania, magistralmente en la sala de la Compañía Nacional de Teatro, que se había ensacatado totalmente para simular el Parque de la Sabana, en donde aparecía un gigante que simbolizaba la inflación. Ya en los años 80 empezaba a aparecer, se veía ya claramente cómo nos estaban afectando la inflación, cómo nos estaba ahogando, cómo la clase media tan floreciente en los 50, 60, 70 en Costa Rica dejó de tener poder adquisitivo y empezó a empobrecerse. Y ya don Samuel, con ese ojo tan agudo que tenía sobre los problemas sociales, tocaba el tema una y otra vez. Los Pregoneros, otra obra, Rosaura era la otra obra, La Víspera del Sábado. Son obras maravillosas que don Samuel, con esa extraordinaria pluma y esa fisga que tenía, esa sátira para mencionar estos problemas, los desarrolló. Yo creo que era un excelente binomio, Alfredo Catania y don Samuel Robinsky, uno como escritor y otro como director, acuerpado por un grupo maravilloso de actores, de actrices, que hicieron realmente sobresalir, destacar la función social del teatro en Costa Rica. Sí, ¿verdad? Sí, me parece que sí hay una anécdota también, no es anécdota, pero digamos para Samuel decía que las obras tenían que publicarse hasta después de haber sido montadas, porque el director termina de pulir, digamos, el texto. Y esa investigación que hace Samuel sobre el martirio del pastor, que es maravilloso, Alfredo digamos que si uno lo leía como texto, era terrible, digo, era muy informativo, ¿verdad? Y la puesta de Alfredo fue de una ceremonia, pero maravillosa. Me estoy saliendo, pero estamos hablando del autor y yo creo que es importante. Sí. Cuando el martirio el martirio del pastor llega a Nueva York al festival neoyorquino de pop, en 1988, bueno, lo dimos a teatro lleno, las que fueron, no me acuerdo, deben haber sido unas 10 funciones. Tuvimos un mes en Nueva York, porque después de Nueva York pasamos a New Jersey. Pero hay una anécdota ya así de cotidiana, muy simpática, que al final, y el trabajo de Luis Fernando Gómez ahí, que fue de excelencia. Y al final, en lo que termina la obra, se oye un tipo al fondo que se para y grita: ¡Eso, Macho Gómez! Una japonesa que vivía en Nueva York. Nunca olvidaremos todas esas anécdotas.
Sí, miles de anécdotas de eventos importantes que se vivieron y que espero que se sigan viviendo en el teatro costarricense, ¿verdad? Roberto, sí, ya para terminar, Agustín. Tal vez porque yo siempre hablo más de lo que debería, de repente o digo cosas, pero yo sí quiero admirar, a pesar de sentirme quizás muy lejana ideológicamente con el teatro que yo hubiera querido o que me gustaba, ya para muchos, seguro críticos y todo, no es ya obsoleto porque no está en otra onda, pero sí debo, sí, a ver, mis respetos a toda la gente joven que aún con todas las crisis económicas y de valores que estamos viviendo, luchan por las necesidades humanas y representarlas en el teatro. Y con gran esfuerzo realmente trabajan todos estos muchachos. Eugenia, y la magia del teatro no se detiene. Te voy a contar te voy a dar un dato y les voy a dar a los compañeros también un dato maravilloso que nos da mucha esperanza con respecto al teatro. El año pasado, nosotros en la Escuela de Artes Dramáticas siempre ahora se hacen las famosas pruebas de admisión, ¿verdad? Exámenes para saber si los estudiantes tienen, digamos, un nivel aceptable para poder entrar a la escuela y a veces es una cuestión de madurez solamente, de esperar que pase un año o dos y el mismo estudiante que hizo la prueba una vez la hace 2 años después y la gana. Es increíble eso. Pero el dato es que siempre para esas pruebas se hacen presencialmente y siempre hemos tenido 100, 110 estudiantes. El año pasado, con esta crisis que se dio y que teníamos que hacer las pruebas virtuales, nuestra preocupación es que nadie iba a querer estudiar teatro. Todo el mundo iba a decir, no, hombre, ya el teatro no, ¿para qué? Si ya ni se hacen funciones de teatro. Pues fue el récord que hemos tenido de 228 personas que querían estudiar y que hicieron la prueba de admisión. Duplicaron el número de gente que quería hacer teatro aún en la crisis. Y este año llevamos la primera semana y ya llevamos 100 y son 3 semanas más que nos faltan. Eso quiere decir que de alguna manera el teatro sigue vivo porque más que nunca lo necesitamos para expresarnos, para decir cosas, para que nuestros cuerpos hablen, para que no guarden silencio y no se depriman, y para sacar todo ese potencial que hay dentro de cada ser humano y que el teatro se le ofrece. Eso es maravilloso, eso es un mensaje de esperanza. Las nuevas generaciones quieren hacer teatro. Estoy conmovido yo con datos como estos, ¿verdad? Que uno piensa que no suceden y suceden. Perdón, Bernal y Agustín, ¿quieres decir algo? Bueno, yo quisiera agregar que ahora que hablamos de las Lisbonas, yo soy vecino en estos momentos de Paso Ancho. Y sí, tengo como 40 años de vida ahí. Y entonces, constantemente paso frente a la escuela y claro, todo el tiempo que estoy hablando de las obras del estreno y todo lo que pasó ahí, y tengo grandes recuerdos de ese momento. Y a pesar de que han habido cambios en Paso Ancho, pero se mantienen esos sectores populares, casas muy juntas unas de otras, y eso le trae a uno a la memoria todo el significado de la obra y en la que se basó Lovinsky y Pato Castaña para la apuesta. Y ahora que habla Eugenia y de todo esto que está pasando, yo quiero felicitar a Juan Carlos por su interés en darle a la escuela un lugar la escuela es más que un lugar que se merece. Nosotros fuimos casi de los iniciadores de la escuela en cuanto a estudiantes en esos momentos, pero yo quiero destacar que esta labor que están haciendo ustedes ahí en Artes Dramáticas siempre es muy valiosa y estoy bastante cercano a lo que ustedes han hecho en los últimos años. Y también destacar algo muy importante que yo creo que comparte Eugenia y comparte Agustín, y es que a nosotros
creamos una cierta hermandad, ¿verdad?, entre los compañeros de teatro. Nos sentíamos muy cercanos, nos teníamos mucho cariño todos, y a veces tenemos posiciones ideológicas, políticas diferentes, por encima de todo había un gran respeto por el ser humano y por lo que pensaba. Y yo quiero destacar eso como una realización muy importante de la escuela y del teatro, ¿verdad?, como arte, que contribuye lógicamente a comprender más al ser humano y todo lo que significa. Así que yo siempre he estado muy anuente a participar en actividades de la escuela, y considero que los que pasamos por la escuela podemos también estar cercanos con la gente joven, a que desarrolle todo su talento y toda su capacidad para desarrollar el teatro de Costa Rica. Así que siempre, repito, existe una gran amistad entre nosotros, a pesar de las diferencias y la distancia muchas veces que nos han separado, pero siempre estamos muy unidos, y eso lo creó la Escuela de Artes Dramáticas en aquellos momentos, y la participación nuestra en el teatro permanentemente. Solamente sí, muchas gracias. Muchas gracias, Bernal. Agustín, el micrófono. Bueno, mientras Agustín ahí entra en la conexión del micrófono. ¿Me pueden oír? No. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, vea, es que lo que quiero contarles es que Samuel Rubisky no es solo un gran, es un gran dramaturgo, sino también, para mí, es todavía más grande como ser humano. Fue una persona tan noble y tan grande, que yo lo admiro mucho a ese señor por su calidad humana, ¿verdad? También quería comentarles que, yo monté esa obra también en Santana, en una escuela municipal de Santana, la monté también, la dirigí. Yo la dirigí aquí, estuvo muy bonita, con buen éxito. Después, nosotros trabajamos de martes a domingo. Teníamos también a Beto Caña, que Beto Caña era el ministro de Cultura, ¿verdad? Y Beto Caña, en la segunda obra de ese mismo año, 71, le montamos la cegua en el Teatro Nacional, que fue un montaje, super montaje, ¿verdad? Increíble. Y Beto Caña siempre estuvo con nosotros ahí, apoyándonos, y era parte de nosotros, ¿verdad? Este mismo año, terminamos ese año con 3 obras escritas, dirigidas y actuadas por alumnos. Yo recuerdo que yo le hice una obra a Eugenia Echeverry que se llamaba Papel Carbón, y yo sí el personaje Jorge, imagínense, todavía me acuerdo. Eso es todo, mi hermano. Muchas gracias, Agustín. Yo les quiero dar a ustedes las gracias, pero también quiero nombrar desde 1968 a 1975 a algunas personas que hicieron teatro en la escuela, que fueron estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas. Quisiera decirles que, por ejemplo, Eduardo Zúñiga, cofundador del Teatro La Colina, un teatro también icónico en los 80, fue estudiante de la escuela. Rolando Quesada, también de antropólogo, exdirector de la Escuela de Antropología, que en paz descanse. Él también estuvo en el Teatro La Colina. Iván Navarrete, los que se fueron para Rusia, Iván Navarrete, Ana Lara, también estuvo por ahí Ivonne Alfaro, Manuel Berrocal, Arturo Meoño, Ernesto Rabe, José Luis Rojas, Rafael Sandí, otro que estuvo en Rusia estudiando, Jaime Hernández, nada menos ni nada más que don Jaime, Lilian Quesada, también una excelente actriz costarricense, Luis Piedra, el bailarín de danza universitaria, Mercedes Ramírez, la cineasta, todos estos nombres, Ana Aidedelef, Jorge Valdeperas, Eve Lemois, Diana Ávila, la poetisa, también estuvo Vicky Montero, Eugenia Fuscaldo,
que fueron, me imagino, compañeros de ustedes, Mercedes González, Sergio Reuben y Lil Picado, los hermanos Reuben, María Bonilla, Aurelia Trejos, William Esquivel. Estamos hablando del 68 al 75. Veamos los nombres que de alguna manera marcaron profundamente el teatro costarricense. Anabel Ulloa, tanto Sergio Reuben, como también Marta Matamoros, Juan Fernando Cerdas, Vivian Lir, Bernal López, Sergio, Arabella Salaverry, Rudolf Vedel, Leticia Castro, Marisa González, la vestuarista por excelencia de la Compañía Nacional de Teatro, que marcó un antes y un después de cómo se manejaba el vestuario en Costa Rica en el teatro profesional, don Agustín Acevedo, Ivette Gayer, Guillermo Montero, en fin, Eugenia Chaverri, Remberto Chávez. Vean la calidad y la cantidad de nombres que de alguna manera en esa primera parte de los años 70 realmente hicieron una contribución fundamental. Guadalupe Pérez Rey, Guadalupe falleció y nos dejó una donación casi de 500 libros para la Biblioteca de Artes Dramáticas. En fin, Olga Zúñiga, Rafael Villegas, en fin, una gran cantidad de gente. Lisbeth Quesada, la exdefensora de los habitantes, también formó parte de la Escuela de Artes Dramáticas, y ustedes tres igualmente. Lo celebramos de esta manera, con un gran aprecio por lo que ustedes desarrollaron, fundaron, amarraron y le dejaron a las futuras generaciones, que poco a poco lo han ido asimilando. Eugenia una vez dijo una cosa importante, que hacía falta más lograr que los jóvenes se interesaran en la historia del teatro costarricense. Yo pienso lo mismo, porque si no sabemos de a dónde venimos, difícilmente vamos a marcar un rumbo. Si uno entiende que hubo montajes como las Fisgonas de Paso Ancho, como el Martirio del Pastor, como Gulliver Dormido, como La Casa, como Los Profanos de Daniel Gallegos, como Ubieta, como La Cegua de don Alberto Cañas, y otros muchos más dramaturgos que han pasado por la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de la UNA, de la Escuela de Arte Escénico de la UNA, y sobre todo también del Taller Nacional de Teatro y del Conservatorio Castella, que de alguna manera han amarrado muchas cosas. Yo creo que es importante, de alguna manera siempre nos estamos replanteando la necesidad de abrir más cursos, más posibilidades para el teatro costarricense. Creo que no hay una conciencia todavía plena de todo el trabajo laborioso, talentoso, que se hizo a partir de los años 50, 60, 70 en Costa Rica, y que a veces parte del naufragio que tenemos es porque no tenemos conciencia histórica. Pero eso no es solo del teatro, es un problema del costarricense en general. Somos desmemoriados, ya muchos lo han nombrado así, de esa manera, y uno dice que necesitamos volver a la historia para entender nuestro presente y realmente trabajar nuestro futuro. De alguna manera, desde las direcciones, desde la gente que estamos en estos puestos ahora, estamos volviendo la mirada a ese territorio de la historia que nos da un camino. Y esto, a partir de la cátedra, del trabajo que hacen Roberto y Pablo en esta cátedra, pues hemos dedicado casi que la mitad de la cátedra en este momento a ese flujo de información histórica que necesitamos para que los jóvenes puedan acceder a esta información y realmente entender de a dónde vienen, ¿verdad? Entonces, agradecerles más que todo estos espacios. Roberto. Sí, ¿puedo decir algo para terminar? Por supuesto, Eugenia. Hay una frase que me gusta a mí mucho, que en estos momentos, bueno, ya han pasado tantos años que ya no recuerdo porque no es mío. ¿Quién fue el que la dijo? Sé que es un autor brasileño. El arte, dice él, yo pongo ahí la palabra teatro, es producto de la sociedad de la cual viene y a la cual regresa en forma de reflexión. Eso siempre me ha encantado, y yo creo que también uno, para juzgar el pasado,
o para mí, el presente, ya somos generaciones diferentes y por eso expresamos diferente, pero hay que entender, ¿verdad?, ambas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, Agustín, muchísimas gracias, Bernal, muchísimas gracias a Juan Carlos por ayudarnos a moderar esta actividad. Como bien decía Juan Carlos, en el último año el esfuerzo de la cátedra ha sido desempolvar un poco la historia del teatro costarricense, visualizar a sus protagonistas en todos los campos posibles, porque necesitamos saber eso, como planteaba Eugenia, necesitamos saber de dónde venimos, qué se ha hecho antes para seguir creciendo. El teatro lleva 4.000 años en crisis y hace falta mucho, pero mucho para matarlo, y eso no va a suceder nunca. Okay. Conserva una esperanza y es la huella viva de la humanidad reflejada en los escenarios y en las vidas de los personajes que se llevan en la escena. Y eso fue lo que hizo el maestro Robinsky, lograr con una calidad magistral plasmar la esencia de los seres costarricenses, de la Costa Rica de aquel momento y de siempre, en una obra como Las Fisgonas. Y digo de aquel momento y de siempre porque que recurramos todavía a este maravilloso texto es evidencia de su universalidad y su vigencia. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un conversatorio enriquecedor. Hemos podido también agradecer y homenajear a muchas de las personas que han contribuido a ese edificio que es el teatro costarricense, que hoy no están con nosotros, pero les agradecemos y les llevamos siempre con el mayor cariño y con la mayor gratitud. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este espacio de la Cátedra Sara Astica y nos vemos en próximas emisiones. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias.